invitamos a Pablo Rodríguez. Trabaja en el Línea Las Brujas hace algún tiempo, un compañero de salidas a campo. Pablito, gran valor de Línea de Las Brujas, técnico agropecuario, y entró en el 91 por ahí, con amplia experiencia en la temática, y está desde el vamos en el trabajo de cuando empezábamos a hacer las prospecciones en el Uruguay, y ahí estaba la camioneta de la Dirección Forestal, de Línea y de la Facultad de Agronomía, con Beatriz, Danilo, y en la vuelta por ahí, era el hombre que trabajaba, nosotros éramos lo que... Pablito, toda tuya. Buen día, ¿cómo están? Bueno, algunos de ustedes ya vieron, por lo menos los integrantes de Frunatur, parte de esta presentación, pero con alguna modificación, pero la mayoría de ustedes no, así que creo que va a venir bien. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las experiencias que hemos tenido en Línea Las Brujas a lo largo de los últimos años en cuanto a la propagación vegetativa de los materiales de guayabo del país que teníamos presentes en el jardín de introducción de Línea Las Brujas. Por todo lo que se habló estos días y por lo que ustedes saben, no podemos reproducir los materiales comerciales que fueron liberados por el programa por semilla, por la alta diversidad que tiene las progenies esas. Entonces, el enfoque nuestro, que es netamente frutícola, eso hay que decirlo, el enfoque del programa dentro de INEA tiene un objetivo 100% frutícola, y después hay otros abordajes de otros grupos, pero entonces para nosotros es de vital importancia lograr propagar en forma vegetativa estas selecciones, estas variedades actualmente, o selecciones avanzadas que iban a ser liberadas en el futuro. ¿Puede ser con la tecla también? Que se pasa adelante. Y ya yendo derecho a las experiencias que hicimos a lo largo de estos años, evaluamos, dada nuestra historia de trabajo en cultivos tradicionales frutícolas como la manzana, la pera, la uva y la viña, lo primero que se le ocurrió a Danilo probar hace muchos años, son los injertos de yema, injertos de cuña, de doble lengüeta, y la verdad que nos fue bastante mal. No injertados por nosotros, injertados por injertadores profesionales, de verdad, ¿verdad? Y no tuvimos éxito. Esos injertos de cuña, en general, o de doble lengüeta, son realizados en primavera principalmente, ¿no? Después hicimos acodos en cepada, que si bien no es un método muy práctico, estaría intermedio y tiene algún grado de éxito. El acodo en cepada es colocar plantas cortadas o no, y pueden ser acostadas en una línea. En este caso lo hicimos sobre la planta madre, y al brote nuevo, cuando es juvenil todavía, se lo tapa con acerrín o con tierra muy liviana, y a lo largo del ciclo de crecimiento ese brote logra emitir raíces. Después, al próximo invierno, se descalza ese acerrín, se cosecha la estaquita con raíz, y eso va al campo derecho o a una bolsa. El acodo aéreo, que anda bastante bien, se usa mucho en jardinería y todo, pero es una cosa muy impráctica. O sea, hacer 10 acodos aéreos se te va el día. Seguimos adelante. Micropropagación, como nombraba el compañero que presentó anteriormente, es un método que anda muy bien. En el laboratorio de Línea Las Brujas se logró propagar, pero nosotros encontramos que no es un método al día de hoy en el Uruguay que haya mucha disponibilidad de laboratorios y que sea muy económico. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo a lo largo de los años, y hemos tenido cierto grado de éxito y evolucionado en ese grado de éxito en enraizamiento con los estaquillados leñosos o semileñosos. Los lugares y los medios utilizados para el enraizamiento de las estacas. Esto generalmente es un invernáculo. Se usan mesas de propagación, puede ser en bandejas, en camas, en tubeteras, almacigueras, en diversos envases. Ahí hay pro y contra, que no vamos a entrar en detalles ahora porque es muy largo de explicar, después podemos hablar afuera. Pero lo cierto es que en esas
en esos locales, digamos, en esos recipientes, se usan distintos sustratos que normalmente el más utilizado a nivel universal, no solo por nosotros, es la perlita, que son sustratos minerales inertes, la vermiculita, algunas turbas, ahí ven los sustratos, el blanquito es la perlita, el color crema allí a la derecha es la vermiculita, y después se puede usar algunas turbas o algunos sustratos comerciales, pero lo que debe reunir un sustrato, lo más importante es que sea muy bien drenado, para el tema de las estaquillas, que sea muy bien drenado, que retenga algo de humedad, pero también que sea un buen sostén para la estaquilla, porque a veces es muy drenado, pero no hay forma de colocar la estaquilla en ese sustrato. Y, paso para atrás ahí, muchas veces también se usa mezcla de esos. En vez de usar un solo material, nosotros, por ejemplo, es muy común que utilicemos la mezcla de perlita con vermiculita. Y en el caso que se utilicen almacigueras o tubeteras, es conveniente ahí sí colocarle un poquito de sustrato de tipo turbas, porque si no, cuando coloniza la estaquilla, logra enraizar y coloniza ese tubete, se desarma muy fácilmente. En cambio, con un poquito de turba, que no sea excesivo, ese pan sale entero, ese pancito. En cuanto a las condiciones ambientales, todas las generalidades que hemos ido que están en la bibliografía y que nosotros más o menos hemos ido ajustando a lo largo de los años y creemos que son las mejores condiciones. Humedad relativa alta, cercana al 90%, temperaturas entre 18 y 27 grados, y hay una serie de detalles, pero que simplemente están a modo de orientación. Eso no hay una receta para eso, porque lo que uno tiene que lograr son las condiciones. Después hay que ver cómo las logra. Nosotros teníamos un equipo muy básico, casi prehistórico, que es un temporizador con un relojito, y logramos con eso regular el prendido y el apagado de la neblina, que es un sistema de mist, que es un fogger de gota muy fina, que para que esa gota fina logre hacer esa especie de neblina tiene que trabajar como a alta presión, o sea, se trabaja con 3 o 4 kilos de presión por lo menos en el sistema, porque si no lo que hay es un riego y mojado excesivo, porque la idea de eso es mantener la hoja húmeda y el ambiente húmedo, no el sustrato muy mojado ni el piso. ¿Tá? Lo logramos normalmente con ese sistema prendido de mist entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Lo prendemos de 5 a 10, 15 segundos, con frecuencia de 12 a 20 minutos, dependiendo de la época del año. Pero esto es lo que tenemos nosotros hoy en línea. Cualquier productor puede acceder a esta tecnología, es muy antigua, muy básica. Este es un invernáculo común y silvestre de nylon, unos caños y una platea de hormigón. Y esto es sumamente perfectible hoy para otros cultivos. Hay tecnología muy superior a esto, sensores de hoja mojada, control de temperatura ambiente, control de humedad ambiente, todo digitalizado. Así que ya les digo, esto es el piso. De acá se puede mejorar muchísimo. El origen de las estacas, como nombró en la presentación anterior, esos son mini jardines de estacas, los que está en la parte, vamos a usar estos, ¿no? Eso ahí son mini jardines, que es una experiencia que con Danilo pudimos ver en la industria forestal, que lo tienen muy bien ajustado para eucaliptus, que es una planta muy juvenil, con condiciones muy controladas de humedad y temperatura, y es una fábrica de sacar estaquillas herbáceas y juveniles todo el tiempo, y los prendimientos de eso son muy buenos. El tema de eso, que ahí sí requerimos un muy buen invernáculo para tener un ambiente adecuado para ese mini jardín, y también precisamos otro invernáculo, no como el que teníamos nosotros, con muy buenas condiciones para recibir esa microestaca o ese esqueje muy juvenil. Después nosotros quisimos copiar de esa experiencia con un mini jardín, no logramos las condiciones, como les decía, en ese invernáculo. Y lo que más utilizamos, y lo más económico, para que cualquier productor lo pueda hacer en su predio, son plantas madres de campo, bien vigorizadas, bien podadas específicamente para ese fin. No es una planta que produce fruta, es una planta que se poda de tal manera que lo que produce son brotes relativamente nuevos, juveniles, y siempre estamos sacando material de eso. Por supuesto que
no para dar muchos detalles de eso, pero incluso varían los momentos de la extracción de estaquillas según el tipo de planta madre que se utilice. ¿Tá? El tipo de estaquilla, en el caso de planta, acá ya hablando de, perdón que estaba lejos del micrófono, hablando de plantas de estacas extraídas de plantas de campo, de plantas madre de campo, son estaquillas de 2 a 5 nudos aproximadamente, que se le dejan 1, 2, 3 pares de hojas aproximadamente. Ahí hay cintura para trabajar en eso. Particularmente el grupo nuestro nos gusta con más hojas, pensamos que es mejor, si uno logra mantener una humedad ambiente buena, es mejor con más hojas y es mucho más fácil, porque la cortada de hoja por la mitad busca reducir la deshidratación de la hoja y funciona, pero lleva mucho sol. Cuando uno quiere hacer miles de estacas o cientos de estacas, el hecho de cortar hojita por hojita lleva su trabajo. A modo así ilustrativo nomás, las primeras variedades del programa, con porcentajes de raíz, de emisión de raíces bastante buenos, de buena calidad, Sartillana, Artillera y Isleña. La última que presentó Maxi ayer en el programa, que es la Armonía, también con buena calidad de raíces. Y la selección Borchio, que es una de tantas, que está avanzada y también es un material que emite buena cantidad de raíces. Esas plantitas que mostramos enraizadas recién, nosotros las ponemos en una bolsa de nylon con un poquito de perlita en el fondo y eso es lo que se le entrega al viverista para que el viverista haga su aclimatación. Y esto era en las conclusiones, pero lo voy a decir ahora porque me voy a olvidar después. La idea nuestra es, hoy estamos con un convenio con Frunatur y somos los que tratamos de multiplicar estos materiales para que ellos después, en un vivero que está Ricardo aquí, que es el viverista de Frunatur, desarrolle esas plantas y para ser llevadas a campo. La idea es que esta etapa en algún momento la haga el propio vivero o otro vivero que le haga ese servicio de estaquillado. No estamos haciendo nosotros como parte del motor de desarrollo de esto, pero la idea es que algún vivero agarre esa posta, o más de uno. Esto es estaquilla enraizada puesta puede ser en un envase intermedio, una etapa, y después que organiza bien pasar a otro envase más grande. En este caso fue derecho a una bolsa de 4 o 5 litros, no recuerdo en este momento, Ricardo, son tuyas esas. 2 litros. Bien. Con eso a lo largo de 6, 7 meses, depende un poco el ciclo y en qué condiciones esté, logra, vamos a no ser tan generosos, a lo largo de un año logra formar una buena colonización de esa maceta y se logran plantas. Acá está la certificación de INASE con el nombre de la variedad serrillana, que fueron las primeras que hicimos, y se logran plantas más o menos de 80 centímetros, 1 metro, que es lo que recomendamos, por lo menos 80 centímetros para llevar a campo. Ahí está el guardián de Ricardo para que nadie se lleve las plantas, ¿tá? Y bueno, y después más nuevo, más reciente, el año pasado se hizo un ensayo de propagación de los materiales, de algunos de los materiales del jardín de introducción de viña, con 2 objetivos fundamentales. Uno era parte de la tesis de maestría de Laura, que presentó ayer su trabajo, y de caracterización de todo el jardín. En este caso se eligieron 60 genotipos y como parte de esa caracterización el enraizamiento es sumamente importante. Y a su vez Maxi dice, tengo la obligación, por un tema cronológico, de hacer, ya pasó la etapa de jardín de introducción, de ahí hacer el banco de activo de germoplasma, o sea, conservar individuos de ese jardín con varias plantas por individuo que reúnan características de diversidad o de interés para la mejora, como pueden ser los lóculos bien definidos, buen sabor, buen tamaño de fruta, o no, o otras, cáscara gruesa, cáscara fina, hábitos de planta más erectos, más pendulares, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí ya el fuerte del diseño es de Maxi y de Laura ahí. Son 60 genotipos que van a formar ese banco. Se utilizaron 10 estacas, 5 repeticiones y una mezcla de sustrato, como les decía hoy, vermiculita y perlita. Se instaló en mayo del año pasado y la cosecha, la primera evaluación de las estacas se realizó en el mes de octubre. Ahí está parte del equipo que realizó el trabajo.
Así estaban bloqueados en el invernáculo. Como ven, lo que les decía hoy, el invernáculo es común y silvestre. Ahí están los distintos genotipos. Y ahí se fue un poco. Pero bueno, ahí cuando llegó el momento de la evaluación de prendimiento y emisión de raíces de esas estacas, visualmente ya se veía que algunos genotipos, algunas parcelas de genotipos que veíamos con hoja, es un buen indicador, y con alguna brotación, es un indicador bastante claro de que ya emitió raíces, y los que tienen hoja y no tienen brotes emitidos, no sabemos qué pasó, y los que tienen caída de hoja y no tienen hoja y algunas estacas secas, el porcentaje de prendimiento es bajo, muy bajo. Acá es lo mismo. En recuadro azul muestra eso mismo, y en recuadro rojo lo que les comentaba, ya hojas caídas, estacas secas. Bueno, y que al momento de evaluar, se evaluaron por supuesto estacas muertas y de estacas vivas, de esas estacas vivas, cuáles tenían callo, cuáles tenían raíces y qué cantidad de raíces tenían esas estacas. ¿Da? Las estacas vivas sin raíz o con o sin callo se conservaron, se vuelven a colocar para una segunda evaluación, que normalmente es un mes después. ¿Da? Acá ven ejemplos de un genotipo bien enraizado, algo intermedio, algo con callo y con una raíz muy pequeña, que esa raíz en general cuando uno hace el trasplante se pierde, no es una raíz, no se contabiliza esa raíz como planta enraizada, como estaca enraizada. Y estacas secas en la foto de la derecha, muertas. Acá están los 60, está graficado de los 60 genotipos que se estudiaron, y están los porcentajes de prendimiento. Y una cosa bien llamativa es que 12 genotipos tuvieron un prendimiento por encima del 60%, que para nosotros y para nuestros antecedentes consideramos que es un buen porcentaje de prendimiento. Este gráfico, los datos de este gráfico es solo con la primera evaluación, la que le comentaba de la segunda, incrementaría en algunos genotipos estos valores de prendimiento, estos porcentajes. ¿No? Dentro de esos 12 de muy buena capacidad de enraizamiento, hay 3 que se destacan, que tienen prendimiento cercano al 90%. ¿No? Es muy alto para los antecedentes que veníamos manejando. Y una cosa que yo no sé si lo nombré, pero es una variabilidad enorme. Hay genotipos que tuvimos 2 o 3% de prendimiento y otros que tuvimos el máximo 92%. Esos son los 3 más destacados. Ahí ven la cantidad y la calidad de las raíces, que son excelentes, ¿no? Ahí sí se puede... ¿Estoy al revés esto? No, es esto. Bueno, ahí se puede romper una raíz tranquila que va a prosperar igual la estaquilla, ¿no? Y la selección LB98, que hace años está en las gateras como promisoria, y Maxi la mostró ayer, está alrededor con un prendimiento de alrededor del 65%, 63%, que también es muy bueno. Y ya cerrando, otra vez, en base a nuestras experiencias, decimos que el genotipo es lo determinante para que haya prendimiento o no haya prendimiento de una estaca, que hay una variabilidad tremenda, como decíamos, del 2 al 92%, y que por suerte existen genotipos que combinan las dos virtudes de ser genotipos de buena calidad, con buenas promisorios agronómicamente para ser seleccionados, y que combinan buena capacidad de enraizamiento de las estacas. Este hombre es autor del trabajo, pero igual lo ponemos en agradecimientos porque él siempre decía, yo le decía, mirá qué linda guayaba en el jardín, y no, pero si no sabemos si prende bien, no. Dice, bueno, pará, vamos. Entonces siempre hay que probar si prende. Bueno, está. Así que lo nombramos y le agradecemos. Y al resto del equipo que trabajaron firmemente en este trabajo. Muchas gracias.